gran parte del Nuevo Testamento, hay un segmento de estudio que en algún minuto podemos hacer, si Dios así lo permite, que es la literatura juanina. Hay 5 libros del Nuevo Testamento, 5 de 27 libros son del apóstol Juan. El Evangelio, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. 5 libros. Entonces, es bien interesante esto de que la literatura juanina nos entrega, nos proporciona una riqueza gloriosa y una riqueza teológica. Por eso es que el Evangelio de Juan está separado de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Porque es un evangelio revelado y particularmente sostenemos, hay algunas líneas de pensamiento que sostienen que esto es posterior al encuentro en Apocalipsis. Entonces, por ahí hay algo bien interesante que notar, que él escribe en base al Cristo glorificado. Entonces, es riquísima la enseñanza de Juan. Otro aspecto importante de Juan, ya estoy predicando, otro aspecto importante de Juan es la transformación que el Señor hizo de Juan. Eso es glorioso y eso me identifica con Juan y me identifica hoy con Pedro, que es el que vamos a tratar. Juan, ¿sabe cómo le decían? Le decían Boanerges. Lo dice el Evangelio, el Boanerges. Algunas oraciones de Juan, porque Boanerges significa hijo del trueno. Imagínense cómo era. El hijo del trueno de Boanerges. Y este hijo del trueno en una ocasión le dice, Señor, cuando al Señor lo rechazaban, este era el tipo de oraciones que hacía él. Señor, le dice con toda fe, Señor, ¿quieres que oremos? Y que caiga fuego del cielo y los consuma esto. Yo dice, no, calma, calma, hijo del trueno, no es así, tienes que aprender. Y este hijo del trueno, este Boanerges, es transformado por el poder del Señor. Y después vemos sus escritos tan ricos, tan profundos, hijitos míos. Se le llama el discípulo del amor. ¿Cómo cambia de ser hijo del trueno a ser el discípulo del amor? El discípulo amado, el más tierno de los discípulos, tan tierno era este hijo del trueno que lo encontramos, que él le encantaba estar cerca del pecho del Señor. Y él nos regala, por la gracia, por la dirección, por la inspiración del Espíritu Santo, nos regala este evangelio en el cual hemos estado inmersos este último tiempo. Y este evangelio le hemos titulado, esta serie de sermones la hemos titulado Gracia sobre Gracia. ¿Por qué se llama gracia sobre gracia? De hecho, son unas palabras de Juan el Bautista, al principio del evangelio, de ahí la tomamos, del capítulo 1, versículo 16, donde dice, de esta gracia tomamos todos y gracia sobre gracia. Esa es como una ola que viene y otra ola que viene y otra ola que viene y otra ola que viene. Eso es la gracia del Señor. A usted no lo tocó la gracia hace 10, 15, 20, 30 años atrás, hace 5 años atrás. No, lo tocó hace 5 años atrás, lo creo. Si usted me lo dice, yo le creo. Pero lo tocó esta mañana, lo está tocando hoy, lo tocará mañana y lo tocará. Esa es la gracia sobre gracia. Viene una ola de gracia y viene otra ola de gracia y viene otra ola de gracia, porque por gracia entraremos a la gloria. Me duele pensar hablar que la gracia me tocó a los 15 años o a los 14 años, y todos estos años que han pasado, estos 30 y tantos años más que han pasado, ha sido mi mérito el que me tiene aquí. Qué triste sería quedarme con esa experiencia del pasado que Dios me tocó por allá, por la década de los 80, y nunca más. Y me quedo con ese testimonio, que de hecho debe haber sido impactante, no sé, el suyo, el mío fue muy impactante, pero que me quede con esa gracia de hace 30 y tantos años atrás, y no gustar la gracia el día de hoy. Ese es el problema de muchos cristianos, ese es el problema de mucho pueblo del Señor, que gustaron una vez la gracia, pero han dejado de gustar la gracia. No perciben la gracia hoy día, no perciben la gracia en la mañana al levantarse, la gracia al estar conectado. Este culto es posible solo por la gracia del Señor.
Podemos usar todos los medios tecnológicos que quiera, hay programas de televisión, pero esto es que lo podemos hacer y compartir la verdad de Dios es una gracia bendita, es la gracia del Señor. Por eso el Evangelio se llama gracia sobre gracia. Y hemos desarrollado una serie de sermones. Hoy corresponde el sermón número 24 según mis anotaciones. Este va a ser el 24º sermón ya de Juan. Y vamos recién en el capítulo 18. Y en el capítulo 18 nos paramos, ¿verdad? Porque por lo general desarrollamos un sermón por capítulo, pero aquí en el 18 se concentran una serie de elementos. Ya vimos un sermón referido a la copa que el Señor recibe. Vimos un sermón referido a cómo el Señor va actuando en la vida de una manera magnífica. Y hoy vamos a abordar un sermón porque el foco, el lente de Juan se dirige a un personaje emblemático, a Pedro. Pedro aparece en escena como el protagonista de este episodio. Es como una historia paralela, la historia va concentrada en la vida y en la redención que Jesucristo se entrega por sus discípulos. Se recuerde que Él se entrega soberanamente, Él dice yo soy, y se entrega a los soldados, pero hay una historia paralela y Juan no la dejó separada del relato, sino la incluyó en el relato para que veamos la importancia que tiene. Podría haber sido el capítulo 19 referido a Pedro, pero no, fíjense que lo dejó inserto dentro de esta agonía, de esta pasión del Señor. Estamos en esta etapa es donde el Señor se entrega y los sufrimientos del Señor. Y hemos puesto el acento, el ojo, siempre en la negación de Pedro, que en los versos que vamos a leer, pero hay algo bien particular, que no lo dice Juan, pero lo dice otro evangelista, que una vez que Pedro negó al Señor, se entrecruzaron unas miradas, la mirada del Salvador, la mirada del que lo ha negado, y se miran fijamente. ¿Cómo habrá estado el corazón del Salvador? Él está preocupado de redimirnos a todos, pero también está preocupado de su discípulo, al que ama, al que lo ha seguido, el que ha tenido el tesón para seguirlo igual, y está ahí y lo mira. ¿Cómo estará el corazón del Señor cuando ve que su discípulo le ha negado? Entonces, por eso que el apóstol Juan lo deja inserto en el relato de los sufrimientos que están desde el Getsemaní al Gólgota. Parte de los sufrimientos es la negación de Pedro. Vamos a leer hoy día la porción que está en estos versículos del 15 al 18 del capítulo 18 donde estamos. Ya vamos en el capítulo 18 de Juan. Vamos a leer de los versículos 15 al 18. Búsquelo, por favor. Voy a leer en el nombre del Señor. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, Pedro, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, se calentaban, y también con ellos estaba en pie Pedro calentándose. Pasemos al 25, que me faltó darle esa referencia, disculpen.
estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, poniéndose de pie ante Pedro, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Termina el relato entonces diciendo: negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Enseguida cantó el gallo. También Juan presenta este relato refiriéndose a los dos nombres de el personaje. Y esto es peculiar porque pareciera ser muy sencillo, pero cuando Juan se refiere a él, no se refiere con el apodo o el nombre que el Señor le había asignado algún tiempo atrás a este personaje, a Pedro. Pedro significa piedra pequeña, una piedra pequeña. ¿Se recuerdan cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen que yo soy? Entonces Jesús dice: yo soy una roca. Yo te digo que tú eres una piedra pequeña, Pedro, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, sobre Cristo, no sobre esa piedra pequeña. ¿Por qué? Porque una piedra pequeña no sirve para fundamento. Ahora, ¿por qué el Señor le dio este apodo, este nombre a Pedro? Porque él se llamaba Simón. Simón significa caña sacudida, es una paja que se lleva el viento. Y los nombres tienen que ver con la personalidad. Y la personalidad de Pedro era justamente así: una caña sacudida por el viento, llevada de aquí para allá por las emociones, llevada de aquí para allá por su forma de ser. Se parece mucho a nuestra personalidad a veces, ¿no? Que somos variables. Quisiéramos ser como Cristo, una roca con fundamento sólido. Además nos dicen: hermano, tenga fundamento. Sí, pero tengo esto. Y esto se parece más a Simón que a Pedro. Por la gracia del Señor podemos ser transformados en Pedro y ser colocados como piedras el uno al otro, sobreedificados en la roca que es Cristo. Y usted es una piedra pequeña, yo soy una piedra pequeña, pero no hay fundamento en mí, sino yo soy colocado sobre el fundamento para ir creciendo, dice el mismo apóstol después. Pero aquí es un hombre que durante todo el ministerio terrenal de Jesús fue impetuoso, a veces fue atrevido, fue intrépido, pero el Señor lo entendía, el Señor lo amó como me entiende a mí, como lo entiende a usted, como me ama a mí, como lo ama a usted. Es el único intrépido cuando están las olas furiosas del mar, decir: si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Intrépido. Caminar sobre el mar, el Señor dice: bueno, Pedro, ven. Y la Biblia nos dice: y puso el pie fuera de la barca y se hundió. Dice: caminó. ¡Wow! ¿Pudo caminar? Sí, pudo caminar sobre las aguas. Yo no lo hago. No sé usted. Él lo hizo, caminó unos cuantos pasos. Y luego se hundió, por cierto. Pero caminó, fue intrépido, fue atrevido. Cuando había que sacar espada, él sacaba espada. Y si había que cortar oreja, él cortaba oreja, porque era así. Era intrépido. Era osado. Le faltaba vivencia espiritual, le faltaba conocimiento, madurez. Y frente a esto, frente a esta realidad del ser humano, frente a la realidad de Pedro, es que vamos a tener que enfrentar, como enfrentó Pedro, diferentes presiones. Y eso es lo terrible. Por eso que
nos hacemos cercanos al relato de Juan y comprender lo que está sucediendo con Pedro para que nosotros tomemos lecciones de este pasaje. Yo no quiero relatarles el pasaje bíblico y que mi sermón se base en que Pedro lo negó, porque usted creo que ya lo sabe, es ya sabido. Sabemos que siguió, lo negó 3 veces, sabemos que 3 veces lo negó, lo sabemos. Y podemos hablar toda la mañana y cómo lo negó, pero si estuvo con él, cómo fue así. Hermano, a veces nosotros lo negamos con falta de oración, lo negamos en nuestra actitud diaria, en nuestros compromisos, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones. Día a día también hay una negación del Señor. Cuando el Señor nos dice que lo busquemos, cuando el Señor dice que oremos, cuando el Señor dice que busquemos su palabra, cuando el Señor dice que le obedezcamos, que seamos atentos, que seamos fieles, que seamos perseverantes. Esas son las palabras del Señor. Y cuando no lo hago, estoy negando al Señor. ¿Y sabe por qué no sucede? Nos sucede porque tenemos presiones, porque dormimos con nuestra enemiga. No es nuestra esposa, para ahí para los que dicen, la que duerme a tu lado. ¿Ya? ¿Y la hermana qué? ¿Quién duerme a su lado? No, la que duerme a su lado es su carne, es su yo, es su forma de pensar, es lo que usted hace con su vida, son sus decisiones. Esa duerme todas las noches con usted. Y vienen ahí los pensamientos, esa es la que duerme a su lado, su peor enemiga, su peor enemigo. Ahora, ¿cuáles son las presiones que tuvo que pasar Pedro y que pasamos nosotros? Primero, las artimañas del diablo. El diablo va a venir sobre nosotros y va a tener artimañas. Va a decir que podemos, va a decir que sí, que nosotros somos, que nosotros tenemos capacidades de decisión, que nosotros... Va a poner artimañas de cualquier cosa. El Señor nos va a decir algo y nosotros decimos, no, pero yo no soy tan así. Las artimañas del diablo van a estar siempre, están desde el Edén, con que Dios os ha dicho, pero no están así. Siempre la artimaña del diablo va a sembrar en ese corazón inestable, esa caña sacudida por el viento, ese Simón va a sembrar ahí artimañas, creyendo ser algo que no somos, que no podemos. Algunos se jactan de su perseverancia. Llevo 30 años sirviendo al Señor fielmente, 30 años. Y yo sonrío y digo, sí, 30 años de fidelidad, de perseverancia, de amor, de entrega, de pensamientos sanos. Siempre 30 años, wow, tenemos que hacerle un altar a este hermano. Las artimañas del diablo se van a meter en nosotros y tenemos que tener mucho cuidado. Lo segundo es que tenemos que entender que hay debilidades humanas. No somos fuertes, somos débiles. No somos fuertes, somos débiles. Si yo le doy libertad a mi carne, a la que duerme a mi lado, si yo le doy libertad a mis pensamientos, créame, no me van a llevar derecho a los brazos del Señor. Me van a llevar lejos del Señor, a negarle, a rechazar su palabra, a rechazar su voz, a hacer las cosas como yo creo que son, a seguir la corriente de este mundo, las mentiras del diablo. Eso quiere mi carne no quiere a Dios, porque la carne está sentenciada a morir, por eso no quiere a Dios. Mi espíritu sí lo quiere, porque mi espíritu, por la gracia del Señor, está sentenciado a vivir eternamente. Yo tengo una bella sentencia en mi interior, y espero que usted la tenga. La sentencia del Eterno, por gracia, dijo Fernando, eres justificado y caminarás en calles de oro y entrarás a la gloria por gracia. Esa es la sentencia que hay sobre mí. Pero mi carne no lo quiere aceptar. Mi carne quiere esta vida. Y hay presiones de mi carne. Y estamos en un mundo de engaños y de mentiras. Y el mundo nos presionará para negar al Señor. Esa es la realidad. Y aquí estamos. Entonces, tenemos que entender esta palabra.
Jesús le dijo a Pedro, se lo advirtió anteriormente, le dijo, Pedro, Pedro, y yo me imagino cómo el Señor viene. El Señor era un hombre de oración, aunque es Dios, Él es un hombre de oración, en constante oración con su Padre. Y viene donde Pedro y le dice, Pedro, Pedro, Simón, Simón, ¿sabes qué? Han pedido tu nombre para zarandearte. Vas a ser zarandeado. Eso es ser movido de allá y para acá. Vas a tener presiones del mundo, del demonio, de la carne. Vas a ser presionado. Tú eres el elegido para ser presionado. ¿Y usted qué dijo, Señor? ¿Qué dijo usted al Padre cuando le dijo que yo iba a ser zarandeado? ¿Le dijo que me quitara esa prueba? ¿Le dijo que no lo permitiera? ¿Dijo que me guardara? ¿Dijo que me encerrara en la iglesia? ¿Qué dijo usted, Señor? Yo solo he pedido a mi Padre que tu fe no te falte. Porque vas a tener que pasar por ese camino, pero lo que necesitamos es que tu fe no te falte. Que tu fe no te falte. Podría haber pedido el Señor sacar el zarandeo, por cierto, pero no hubiéramos conocido al Pedro que conocemos. No hubiéramos gustado la riqueza de sus palabras. No se hubiera ocasionado jamás el primer sermón pentecostal en Hechos capítulo 2. Un hombre que predica su primer sermón cristocéntrico en Hechos capítulo 2, 3, 4, lo va a encontrar usted en el capítulo 2, lleno del Espíritu Santo, predicando a 3.000 personas que vienen a la gracia como primicias a los que han de ser salvos. Si él no hubiera pasado por esto, no lo comprendería. Entonces, con esta luz, amados, con esta luz, yo les invito que vengamos a este trozo de la Escritura. Ya he avanzado, no se asusten, voy como en la mitad del sermón. Pero con esta luz, por favor, vengamos a la palabra del Señor. El texto termina diciendo que enseguida el gallo cantó. Y está marcado ese texto. Y ya sabemos nosotros que el gallo cantó, que él no negó 3 veces y cuando él termina de negarlo, canta el gallo. Además, el Señor le había anunciado eso, le dijo, no cantará el gallo. ¿Se acuerdan? En Juan 13:36 dice así, le dijo Simón Pedro, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Señor? Refiriéndose cuando Jesús hablaba del Calvario, de la cruz, no a un lugar físico, sino a un lugar de acción. Jesús respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida yo puedo poner por ti. Impetuoso. Yo me entrego, quiero servir al Señor, yo voy a ser el más fiel, yo voy a estar en toda ahí, cuenten conmigo. Mi vida pondré por ti, Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro, tú? Y ahí le dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces, el canto del gallo es clave para comprender lo que hoy quiero compartir. Y quiero darle un título a este sermón para que lo que recordemos siempre, y el título es Antes que el gallo cante. Antes que el gallo cante. Tenemos que aprender que antes que el gallo cante, tenemos que asumir desde el relato bíblico 3 lecciones que tenemos que sacar para nosotros en nuestra caminar, porque yo no soy distinto a Pedro. Yo soy más parecido a Simón. No sé usted, yo me conozco. Yo soy más parecido a Simón, le digo. Así que cuando no idealice jamás al pastor ni a un hombre, jamás. No me idealice, no, por favor, no. Yo soy más parecido a Simón. Tengo mal genio. Soy exigente, soy perfeccionista, soy enojón. Me parezco más a Simón. Pero hay algo cierto, que hay una sentencia que en la madrugada puede cantar el gallo.
¿Y qué vamos a decir cuando escuchemos el canto del gallo? Nosotros estamos en la ciudad, no se da mucho, ¿no? Pero cuando usted va a lugares, yo estaba en Santiago, pero mi mamá tenía aves, tenía gallinas, tenía gallo, el gallo que mandaba todas las gallinas. Y yo nací y crecí escuchando gallo, así que yo sé eso que tipo 5 o 6 de la mañana cantan. Cuando van apareciendo los rayos del sol, canta el gallo, cucú, cucú, y servía de despertador también en la casa. Lo malo es que el gallo no se puede programar, no lo puedo poner a las 8, el gallo canta apenas sale el rayo del sol. La pregunta es cuando el canto del gallo, o reemplácelo por la alarma, suene en la mañana, ¿habremos seguido los 3 consejos del Señor? ¿O terminará el relato en nuestra vida como terminó el de Simón, llorando amargamente cuando el Señor lo mira a los ojos? Lo mira desde toda su aflicción, dice del pretorio, lo mira hacia abajo, desde el segundo piso el Señor lo mira hacia abajo donde se está calentando, lo niega la tercera vez y el Señor lo mira y él mira al Señor, se entrecruzan las miradas, no hubo necesidad de palabras. El Señor lo mira y le dice, te lo dije. ¿Ves? Te lo dije, confiaste en ti mismo. Te sometiste tu vida a las presiones del mundo, del demonio, de tu carne. Te lo dije, te lo advertí. Pedro lo mira, esa mirada que nunca olvidará, y se va a llorar amargamente, y lo pone amargamente desconsolado. Él lloró. Entonces, 3 consejos antes que el gallo cante. El primero es que siempre debemos estar atentos a la palabra del Señor. Siempre la palabra del Señor nos va a hablar, nos va a advertir. ¿Qué debemos hacer antes que el gallo cante? Hay acciones de nosotros. Entonces, si la palabra del Señor nos habla, deberíamos estar atentos a la palabra del Señor y no solo que esté atento al sermón, atentos a llevar en una línea mi vida y la palabra. Si la palabra me dice por aquí, mi vida se va por ahí. Eso es, no solo que me escuche con atención, eso es muy sencillo, ¿no? ¿Qué saco con oír la palabra muy atento y después, hermano, dice la palabra que hay que estar atento? Sí. No, tiene que calibrar su vida a la palabra. Eso debe hacer antes que escuche el canto del gallo y al escucharlo no tenga que llorar amargamente. Saben ustedes que este relato viene precedido, nos vimos en el capítulo 13, 14, lo revisamos. Y en el aposento alto, Jesús le dijo a Simón, le dijo que él lo iba a negar. ¿Y saben lo que hizo Pedro? Sometió su vida a las artimañas del diablo y se jactó. Cuando el Señor se lo dijo, él 3 veces se jactó. Vaya anotando el número 3, por favor, en adelante. No lo dice Juan, lo dice Mateo, y dice, cuando hubieron cenado y cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, a todos vosotros hoy día se van a escandalizar de mí, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, le está diciendo la palabra, lo que va a suceder, le anuncia, le dice, después que yo haya resucitado, él está diciendo, voy a morir, voy a resucitar, le está hablando la palabra. Son horas antes. Iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué le está diciendo? Nos vamos a encontrar en Galilea. Escuchen, nos vamos a encontrar en un punto. Voy a pasar por esto, van a ser dispersos, pero atención, tengo todo bajo control, nos vamos a encontrar en Galilea. Cuando yo resucite, en Galilea lo espero. ¿Qué responde Pedro? Cuando se somete su vida a la artimaña del diablo, él confía en sí mismo, no es lo que el Señor le está diciendo. Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. ¡Wow! ¡Qué confianza! ¡Qué autosuficiencia! ¿Qué capacidad propia tiene él? El Señor le está diciendo, miren, voy a morir, van a ser dispersos, nos juntamos en Galilea. Y él dice, no. Señor, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar al lado tuyo.
Pedro dijo, aunque me sea necesario morir, moriré contigo. ¡Wow! Yo también voy a poner mi vida por ti, yo no te dejo, Señor, yo voy a morir. Y él pensaba que iba a resucitar también, no sé. Le dice, no te negaré, no te negaré. Y aquí tengo otro sermón, pero eso es para otro día, si no los tengo mucho rato. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, cuando todos prometen que todos se someten a la artimaña del diablo, o sea, no fue solo Pedro. Lo que pasa con Pedro es algo que también refleja su amor por el Señor. Pedro no es como sus compañeros. Sus compañeros prometieron que no lo iban a dejar, que morirían por él, pero se dispersaron. Pero Pedro es distinto, él está sujeto a sus palabras. Él dice, yo le prometí al Señor y por lo menos lo intento. Y lo intentó. Por lo menos eso tiene un punto a favor, que lo intentó. Pero no se puede con la artimaña del diablo. Cuando el diablo habla al oído, cuando el diablo viene con sus artimañas, debiéramos huir. No tenemos que enfrentar al diablo. Yo no entiendo esos hermanos que dicen, vamos a hacer lucha contra el diablo, vamos a hacer guerra espiritual. Dicen, ¿guerra espiritual? ¿De qué estaba hablando? Si el Señor dijo, huyan, huyan, no dijo, quédense, huyan, porque el que pelea por mí tiene otro nombre, no soy yo el que peleo, es Cristo el Señor el que pelea mi batalla. Es Él el que me va a llevar a la gloria, Él. Yo tengo que estar cubierto con las armas de la fe, resistiendo al diablo. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Primero, se dejó llevar por lo que el diablo dijo a su oído y él pensó que era suficiente. Y conozco tanta gente que está lejos del Señor y que estuvo en la iglesia, caminaron con nosotros. No me refiero solo a Nueva Providencia, me refiero a la iglesia. Yo he estado toda la vida en la iglesia y he visto mucha gente entrar y salir. He visto mucha gente hablar, no, yo soy fiel al Señor, y caminan un tiempo y ante la más mínima situación. ¿No será que estaban confiando en sus propios argumentos, que las artimañas del diablo pudieron en su corazón y le dieron la firmeza y ahora no tienen la capacidad de llegar? ¿Por qué? Porque el porrazo fue demasiado grande. Entonces no tienen capacidad de ponerse de pie. ¿Por qué? Porque siguen confiando en sí mismos. Y no estoy hablando del altar del triunfo, estoy hablando del lugar de la decepción. Yo he estado en caminos de decepción. Yo me he sentado en sillas de escarnecedores. Sí, estuve sentado. Y si no hubiera sido por la gracia restauradora del Señor, no estaría aquí. Es la gracia suficiente del Señor que trabaja en nuestras vidas. Cuando hemos confiado en nosotros, ¿o no, hermano Isaías que está por aquí? Cuando hemos confiado en nosotros, en mis promesas, en que yo puedo, en que yo voy a hacerlo, hemos prestado oído a las artimañas del diablo, y si no fuera la gracia del Señor, estaríamos tan lejos del Señor. Pero hay una bendita restauración. Pero antes que el gallo cante debiéramos, permítanme el consejo por la palabra. Antes de escuchar el gallo cantar, escuche la palabra del Señor. Someta su vida al Señor. Mire cómo lo dice él, cómo lo dice Pedro, pero en segunda de Pedro ya habla el apóstol. Ya habla Pedro, esta piedra que en las mismas cartas del apóstol Pedro, él habla de que somos piedras ahora que nos vamos sobreedificando. Así habla. Mire cómo habla después de la experiencia. Después de haber vivido el proceso, dice segunda de Pedro 1:10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, hagan firme vuestra vocación, vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Haga firme su vocación, haga firme su caminar, atienda la palabra, siga el consejo de la palabra.
Atienda la palabra. Antes que el gallo cante, escuche las instrucciones del Señor. No confíe en usted. Lo segundo que tenemos que hacer antes que el gallo cante no es solo oír la palabra. Es algo que a veces abandonamos. Antes que el gallo cante, amados, debiéramos orar. Debiéramos orar. ¿Cuántas veces él lo negó? 3 veces. 3 veces oyó al diablo decir, no, yo no lo haré, yo no te engañaré. 3 veces lo dijo. ¿Cuántas veces el Señor le dijo que orara? Esa misma noche, ¿cuántas veces le pidió que orara? Las mismas 3 veces. 3 veces le anunció, Pedro, ora, ayúdame a orar. Entonces él se deja llevar por su carne, por su debilidad, está cansado, no quiere orar. Ha rendido sus fuerzas a lo físico, a lo material, ha desgastado su fuerza en lo material, pero no ha invertido horas, físico, intención, deseo de doblar su rodilla y estar delante del Señor para ser fortalecidos en el hombre interior. Mire cómo lo dice Marcos en el capítulo 14, versículo 38, dice, velad y orad, le dijo el Señor, para que no entréis en tentación. Yo sé que el espíritu está presto, pero oren porque vuestra carne es débil. Le dijo el Señor, oren porque vuestra carne es débil. ¿Qué es lo menos que hacemos? Dígale usted ahí, no me responda, por favor, no es necesario. Pero ¿qué es lo menos que hacemos? Orar. Mire, le propongo algo, con toda honestidad. En vez de que usted piense que ofrendando al Señor monetariamente va ganando el favor de Dios, deténgase, no ofrende, ore. Entre ofrendar dinero y orar, se lo digo 1000 veces, hermano, ore. No ofrende, ya, no ofrende, no importa, no ofrende. Ore. ¿De qué sirve que hoy día ofrende y mañana es un cadáver? ¿De qué sirve que hoy día pinte la iglesia y mañana es un cadáver? ¿De qué sirve? Prefiero que ore. ¿Sabe por qué tiene que orar? El Señor lo dijo, su carne es débil, mi carne es débil. Si yo no oro, me muero. 3 veces le dijo el Señor que orara. Dice Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense un poco aquí entre tanto que yo oro. Y fue específicamente con Pedro y tomó a Pedro y comenzó a entristecerse, a angustiarse, o sea, le manifestó su dolor a él. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué no te quedas aquí y velas conmigo? ¿Puedes orar conmigo, Pedro? Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró. En el 37 dijo, vino luego y lo halló durmiendo. Y le dijo, lo despierta, Simón, caña sacudida, débil, ¿duermes? ¿Cómo te quedas dormido si te dije que velaras? ¿Duermes? ¡Wow! Esta es la triste condición de muchos que duermen en el recuerdo, duermen en el pasado, duermen en testimonios de la vida, de ayer. ¿Se acuerdan que ayer a mí el Señor me sanó de parálisis a los 7 años? ¿Pero qué saco de vivir del recuerdo que a los 7 años el Señor me sanó? ¿De qué saco? Si mi vida es vacía, duermo ahora. ¿Duermes? No has podido velar, le dice el Señor. Continúa. 39. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras.
Al volver, segunda, otra vez los halló durmiendo. Vino una segunda vez y duerme todavía Pedro. 41, vino la tercera vez. Lo mismo. Yo quiero preguntarle a ustedes honestamente, y sobre todo en este tiempo que no nos vemos, nadie lo ve, está usted solo en su casa, frente a una cámara. ¿Cómo es su vida de oración? Ni siquiera orar por la cámara podemos. ¿Ha escuchado la voz del Señor que le dice, duermes? Cuando es tiempo de velar, tú duermes. Descansa solo escribiendo en el WhatsApp, oren por mí, y tú no oras. ¿Cómo duermes si tu carne es débil? ¿Cómo duermes? Es como decir, no comes, no te alimentas, no te has tomado la medicina. Entonces, antes que el gallo cante, amados, debiéramos orar. Deberíamos decirle, Señor, yo soy débil, tengo miedo. Mi carne me puede jugar malas pasadas, necesito que tú me fortalezcas. Fortaléceme en el hombre interior, para que cuando el gallo cante, yo no te haya negado. Para que cuando el gallo cante, yo haya obedecido tu voz y esté en el lugar donde tú dijiste que estuviera. ¿Dónde dijo el Señor que estuviera? En Galilea. ¿Dónde estaba él? En Jerusalén. No estaba en el lugar que el Señor le había dicho. ¿Cómo estaba su hombre interior? Débil. La carne estaba con energía, ¿no? Quería defender causa, estaba poniendo un letrero y se fue al Congreso a decir no más al aborto, no aborto, y la iglesia no al aborto, no a la ideología, y gastó su energía en cosas estúpidas, cortando orejas. Si hubiera obedecido al Señor cuando le dijo que orara, hubiera estado fortalecido en el hombre interior, pero no estaba débil. La experiencia, mire lo que dice 2 de Pedro 1:10, y ya voy concluyendo. Repito, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? A ver, ¿cuál es su vocación? ¿Cuál es mi vocación? No tenemos vocación. Porque el apóstol Pablo dice, lo necio del mundo escogió Dios. Dígame su vocación para el cielo. ¿Cuál es mi vocación para el cielo? ¿Qué tengo para entrar al cielo? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuál es mi diploma para entrar al cielo? Bueno, yo tengo un diploma que el Señor me dio ahí en Providencia. Lo vi. Un diploma que bajó del cielo ahí en Providencia, en la iglesia, en un día que estaba orando, hace muchos años. Y el Señor me entregó mi diploma. Ese es mi diploma. Y en mi diploma sale mi nombre, dice conferido Fernando Falcón Morales. Y ahí está mi título. Y varios saben cuál es mi título. Decía incapaz. Ese es mi título. No tengo vocación. Y el apóstol Pablo dice, hagan firme vuestra vocación y elección. ¿Cuál es la vocación? Mi vocación es dependencia del Señor. Él me eligió, siendo necio, siendo vil. Él me eligió. Entonces, como yo conozco mi vocación, que no sirvo para las cosas del cielo, tengo que ir a la oración antes que el gallo cante. Que cuando el gallo cante yo esté fortalecido en la oración y no tenga que llorar amargamente. Muchas lágrimas amargas del cristiano tienen que ver por falta de oración. Amargamente es con remordimiento. ¿Por qué no le hice caso a la palabra? ¿Por qué no oré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Procuremos entonces atender la palabra, hermanos. Procuremos velar en oración.
Y por último, recuerde que tenemos las presiones del mundo. Tenemos las presiones del diablo, tenemos las presiones de nuestra carne y en tercer lugar tenemos las presiones del mundo. Antes que el gallo cante, entonces debiéramos atender las advertencias del Señor. ¿Cómo vamos a enfrentar este mundo? ¿Cómo enfrentó Pedro cada vez que le preguntaron? La primera vez la enfrentó con ambigüedad y dijo, no sé quién es. ¿No conoce al Señor? ¿Cómo dice no conocer? No sé quién es. ¿Qué habla eso? Ambigüedad, no tiene fundamentos. Es una vida sin fundamentos. ¿Por qué? Porque no atendió la palabra. ¿Por qué? Porque no oró. ¿Por qué? Porque no buscó fundamentar su vida en Cristo. Entonces está lleno de ambigüedades. ¿Sabe, hermanos, que lo mejor que nos puede pasar es conocer a Cristo en plenitud? Y que Él se vaya revelando en su plenitud dentro de nosotros. Marcos 14, 66, 68 dice, entonces Pedro, abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vino donde Pedro, que se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, no sé lo que dices, no le conozco, no le conoce. Sus actos revelan su ambigüedad. Una segunda manera es negar la pertenencia a la congregación, a la iglesia. Y esto es triste. ¿Pertenece a usted a una congregación? Amén. Le hemos dado la bienvenida a los que llegaron. ¿Pertenece a un grupo? ¿Pertenece a una congregación? El sentido de pertenencia a su familia de la fe. Mire lo que pasa con un hombre que no ora, que no lee la palabra, que no tiene fundamento. La criada dijo, no, si este es uno de ellos. Pero él dijo, no, no es verdad. Yo no soy de esos galileos. Yo no soy del grupo. Yo no pertenezco a la iglesia. Yo no pertenezco a los discípulos. ¿Qué hacemos con eso, Pedro? Termino. ¿Qué hacemos con eso? Esto, hermano, es someter nuestra vida a la presión del diablo. Huya del diablo. No le preste oído al diablo. Esto es someterse a la presión de la debilidad de la carne. No se deja arrastrar por la carne. Esto es desconocer las advertencias del Señor. Escuche las advertencias del Señor. Escuche la palabra. Ore. Siga el camino que el Señor le ha encomendado. Y cuando el canto del gallo llegue al amanecer, usted se levante para orar y decir, Señor, ayúdame a vencer otro día más. Y al venir la noche se acueste en paz, porque el que confía en el Señor en paz se dormirá y en paz se levantará. Oh, qué tristes son esas noches cuando el enemigo nos ganó la batalla en el día. Porque faltó oración, porque faltó atender la palabra y nos dormimos amargados. Y el canto del gallo llega y nos encuentra tristes. Si es esa su condición esta mañana, decirle que por la gracia bendita del Señor soberano, Él trabaja en restaurar vidas. Y vamos a ver en unos sermones más adelante, y me adelanto como conclusión, que el Señor, tal como le advirtió 3 veces, tal como le dijo que 3 veces orara, tal como le dijo
3 veces que leyera la palabra, tal como 3 veces en cada ocasión, para restaurarlo, usó la misma técnica, mi Señor, porque Él restaura el corazón. Cuando el Señor resucita, adivinen dónde va el Señor, a donde su palabra había sido dicha, a Galilea. ¿Dónde dijo el Señor? En Galilea, y el Señor resucitó y fue a Galilea. Pero noten las palabras del Señor a María cuando resucita. Le dice: María, díganle a mis discípulos y también a Pedro que lo espero en Galilea. Ahora bien, pregúntese usted, ¿por qué dijo discípulos y Pedro? Hubiera dicho discípulos y todo allá nomás, ¿verdad? Pero dijo: díganle a mis discípulos y a Pedro, y a Pedro. Se volvió a pescador, y el Señor lo había llamado a ser pescador de hombres. Ahora volvió a la pesca. Y 3 años y medio vuelven atrás a la misma condición que el Señor lo encontró hace 3 años y medio, pescando sin poder pescar nada. Y el Cristo resucitado viene donde Él. Y el Señor se aparece a ellos en la orilla de la playa. Cocina un pescado con miel. El pescado o el pez número 154. Porque 153 van a pescar en alta mar por la palabra del Señor, echar la red a la derecha. Y el Señor está cocinando el pescado 154. Se me acabó el tiempo para explicar eso, pero solo quiero decirles que el Señor llamó a Pedro, le compartió el pescado con miel. Ese pescado es tipo de Cristo, el Señor, Él, el pescado número 154, y le comparte. Y cuando están comiendo, el Señor se acerca a él para restaurar y le dice: Simón, caña sacudida, hijo de Jonás, hijo de hombre, ¿me aman más que estos 153 peces? Sí, Señor, tú sabes que te amo. De nuevo, impetuoso. Simón, Simón, ¿tú me amas más que estos 153 que acaban de dar su vida por mí? ¿Tú me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo más que esos peces. Y cuando le comparte ese pez con miel, lo come, se endulza su paladar, se escucha de nuevo la voz del gallo, porque era el amanecer. ¿Por qué el Señor lo viene a restaurar a esa hora? Porque tenía que restaurar el corazón de Pedro. Toda su vida, cada vez que escuchara el canto del gallo, se acordaría que negó al Señor. Pero ahora, con la restauración del Señor, al escuchar cada mañana el canto del gallo, se acordaría que el Señor preparó un pescado con miel para darle, para endulzar su caminar, para darle de su gracia, para recordarle que Cristo en la cruz murió por él, que ese pez 154 ha resucitado para darle vida y vida en abundancia, y su corazón se tiene que llenar de gozo. Esta mañana el Señor le habla a usted. Antes que el gallo cante, escuche la palabra. Antes que el gallo cante, ore. Antes que el gallo cante, direccione su vida como el Señor le ha dicho, para que cuando el gallo cante sienta la dulzura de la presencia del Señor cada mañana.